Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Ustedes saben que dentro de 2 días, el 4 de julio, celebraremos la independencia de los Estados Unidos. Este 4 de julio harían 247 años que aquellos hombres que fueron escogidos, delegados, 56 hombres firmaron la Declaración de Independencia. La firmaron un día como hoy, el 2 de julio de 1776, pero fue ratificada la declaración el 4 de julio de 1776. 56 hombres que firmaron y dijeron: empeñamos nuestros bienes, nuestro honor, nuestro bienestar, firmando esta declaración. Se imaginarán ustedes que esos 56 hombres que fueron escogidos de entre las 13 colonias norteamericanas, nada más que habían 13 colonias que luego se convirtieron en los primeros 13 estados de la Unión Norteamericana, fueron seleccionados por el gobierno continental, el gobierno de norteamericanos, y aquellos 56 hombres. Por eso esta es una nación, es un gobierno representativo, que los que son escogidos representan a la mayoría. La minoría es escogida para representar a la mayoría. Y cuando a la mayoría no le conviene, lo sacan. Aquellos 56 hombres firmaron la Declaración de Independencia y lo que en realidad hicieron era que si perdían, lo que estaban haciendo era firmando su muerte, su ejecución por los británicos. Hay 2 instrumentos para ustedes, mis queridos hermanos, que como yo vinieron a esta nación como inmigrantes. Nosotros emigramos de nuestros países e inmigramos. Somos inmigrantes en esta nación que nos aceptó y nos recibió. Yo quisiera hoy comentarles lo que yo opino, y es que la mayoría de nosotros no sabemos las verdaderas razones, como todo el mundo cuenta la historia a su manera. La mayoría de las personas hoy en día, sobre todo los inmigrantes, no conocen la historia del por qué esta nación ha sido tan bendecida por Dios. Esta es una nación, usted y yo vivimos en una nación que ha sido bendecida. La mano generosa de Dios ha estado sobre esta nación. Para comenzar, la revolución de independencia, la revolución norteamericana, fue hecha por hombres que no eran soldados profesionales, eran campesinos, agricultores, pequeños comerciantes, que tomaron las armas para librarse de la bota del Imperio Británico. Y hay 2 documentos que son los más importantes que usted necesita conocer. Uno es la Declaración de Independencia. Está en español. Y la segunda es la Constitución de los Estados Unidos. Son los dos documentos que mantienen esta nación todavía a flote. ¿Me oyeron? Estamos a flote gracias a estos documentos. Le voy a leer unos pequeños párrafos de la Declaración de Independencia que ha sido traducida al castellano. Esto fue lo que dijeron aquellos 56 firmantes. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro pueblo y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios. Primera referencia a Dios en la Declaración de Independencia. Y dicen que los primeros patriotas, los primeros próceres de la República Norteamericana no eran temerosos de Dios.
Aquí tenemos la primera mención de Dios. Dice, estamos tomando el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho a los pueblos. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Segundo párrafo. Oigan esto. Sostenemos como evidentes estas verdades. Sostenemos como evidentes las siguientes verdades. Que todos los hombres son creados iguales. Que son dotados por su creador. Segunda mención de Dios. De ciertos derechos inalienables. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos, la vida, la libertad y la búsqueda del bienestar personal, para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que cuando una forma de gobierno se haga destructora de esos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y su felicidad. Voy a saltar. Habla aquí de los abusos del Imperio Británico, que eran los colonizadores de las colonias. Dice a continuación otro párrafo. Aquí los colonos exponen 25 agravios concretos de que acusan al monarca británico. ¿Por qué? Porque los norteamericanos habían llegado a creer lo opuesto a lo que los británicos creían. Los británicos creían en lo que le llamaban Rex Lex, y es que el rey es Dios. Y los norteamericanos se convencieron de que era al revés. Lex Rex, que la ley de Dios es la que es Dios. Que el rey no tiene derecho, el que tiene derecho es el rey del universo, de gobernar sobre ellos. Y que no querían más rey encima de ellos. Díselo, por tanto, los representantes de los Estados Unidos de América convocados en Congreso General, apelando ¿a quién? Al juez supremo del mundo. Tercera mención de Dios. Por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son y deben serlo por derecho estados libres e independientes que quedan libres de toda lealtad a la colonia británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta. Y que, como estados libres e independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias que tienen derecho los estados independientes. Y ahí firmaron la Declaración de Independencia. Y se lanzaron a la guerra. Y la guerra duró desde 1776 hasta que se firmó el Tratado de París en 1783. Y luego tuvieron que ir a la guerra por segunda vez en la famosa guerra de 1812, que los norteamericanos tuvieron que pelear de nuevo contra los británicos durante 2 años, del 1812 al 1814. Y gracias a esto tenemos nosotros los Estados
Unidos de Norteamérica. The land of the free and the home of the brave. Pero la gente no entiende el verdadero por qué. Todos los que llegaron a Estados Unidos eran inmigrantes, pero eran inmigrantes diferentes a nosotros. A nuestros pueblos llegaron inmigrantes de España, a Latinoamérica. Llegaron inmigrantes buscando una mejor vida porque la pobreza que había en el viejo mundo les zumbaba el mango. Tremenda pobreza, tremenda miseria había en Iberia, en la península ibérica, en España, en Portugal, en Italia. Y le decían, vengan al nuevo mundo que hay posibilidades comerciales. Pero los primeros que vinieron a Estados Unidos no venían buscando, muchos vinieron buscando posibilidades económicas, pero un número inmenso de los que vinieron a Estados Unidos venían buscando libertad de culto para adorar a Dios como dictara su conciencia, porque habían recibido el beneficio de los vientos de la reforma cristiana. La reforma cristiana, que le llamaron la reforma protestante, no es cierto. Los cristianos no tenían nada que protestar, lo que querían era proclamar y recibir a Jesucristo y leer la Biblia en su idioma y no tener que estar obligados a una religión estatal. Querían adorar a Dios como dictara su conciencia. Y por allá, por los años 1400, o sea, el siglo XV, el siglo XVI, comenzaron a soplar los vientos de la reforma cristiana y a decir, tenemos que volver a la Biblia. Y personas empezaron a venir a Jesucristo y hombres empezaron a traducir la Biblia al idioma de los pueblos, que hasta ese momento los únicos idiomas en los que estaba la Biblia escrita eran los idiomas clásicos. ¿Y quién entendía o podía leer los idiomas clásicos? Nada más que los educados y no la gente común y simple y sencilla de los pueblos. Pero los reformadores empezaron a escribir la Biblia y a traducirla del latín y del griego al alemán, al castellano, al inglés. Y las personas empezaron a encontrar al Señor. Y habían en Europa más y más cristianos. El país donde más cristianos hubo fue en Inglaterra, en Gran Bretaña. Allí los vientos de la reforma llegaron, pero fuertes de verdad. En otros países los vientos de la reforma fueron aplastados. Hubo países en Europa donde hubo un contraataque sobre los herejes, los supuestos herejes. Uno de esos países fue España. La reforma fue aplastada en España. La reforma fue aplastada en Italia. La reforma fue aplastada en Francia, en la famosa masacre del día de San Bartolomé, donde mataron a miles de hermanos nuestros. A los hugonotes los asesinaron en las calles. Pero lugares como Gran Bretaña, como Alemania, como Holanda, hubo países que fueron los que primero enviaron a los peregrinos a que vinieran aquí. Sobre todo los ingleses, las colonias norteamericanas. La primera colonia fundada en Estados Unidos fue fundada en el estado de Virginia en el año 1607. La segunda, iban dirigidos con aquel barco llamado el Mayflower, lleno de cristianos de una iglesia que querían adorar a Dios, querían proclamar a Jesucristo como dictara sus conciencias. Se montaron en un barco y arriesgaron sus vidas y cruzaron el mar Atlántico y la brújula no los guió bien y se desviaron, y en vez de llegar a Virginia, a Jamestown, llegaron
a otro puerto en Massachusetts, pero allí plantaron bandera y dijeron: esta colonia va a ser para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Y de este barco no nos bajamos hasta que no hagamos un pacto aquí, que el gobierno que vamos a establecer allí en la tierra es para la gloria de Dios. Y esos cristianos le enviaban cartas a sus familiares, a los hermanos de sus iglesias, a sus hermanos en la fe, a sus familiares en el viejo mundo, y le decían: vengan, que aquí tenemos la posibilidad de adorar a Dios como dicte nuestra conciencia. Y las colonias norteamericanas empezaron a crecer. No es que todos los que vinieron eran cristianos, pero es que fueron tantos, fue un número significativo, que tomaron control del gobierno de las 13 colonias. Y fueron colonias fundadas en el nombre de Dios, no solamente para adorar a Dios como dictara su conciencia, sino para poder evangelizar sin temor a persecución. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué es que en Estados Unidos, en cualquier lugar donde usted va, salga de aquí de Miami y agarre la carretera 27, lo va a llevar por todos los centrales azucareros, todas las siembras de caña, y va a llegar a un pueblecito que se llama South Bay, y 16 millas después va a llegar a un pueblecito que se llama Clewiston, y 16 millas después va a llegar a otro pueblecito que se llama Moore Haven, y 30 y pico de millas después va a llegar a otro pueblo que se llama Lake Placid. Y donde quiera que usted llegue, que hayan 2,000, 3,000 habitantes, hay 15 iglesias, 22 iglesias, todas tienen nombres diferentes. Y usted dice: pero ¿cómo es eso? Y es que aquí ha habido una libertad de religión como no la ha habido en ningún otro país del mundo. Usted y yo disfrutamos, miren esto, disfrutamos de libertad de culto, porque esa fue la raíz de la nación norteamericana. Y aquellos primeros cristianos llamaban a los hermanos y le decían: vengan. Le escribían, perdón, no lo llamaban, no había. Vengan, vengan. Y fueron llenándose las colonias de cristianos y de iglesias. Los alemanes fundaban las iglesias luteranas y las iglesias con costumbres alemanas, y los ingleses eran las iglesias de los peregrinos y luego de los demás que querían ser reformadores de la iglesia. Y Holanda, la iglesia reformada de Holanda, y las enseñanzas de aquellos primeros reformadores venían con ellos y fundaron esta pluralidad, esta sociedad pluralista que conocemos nosotros. En la 107 Avenida, ¿usted sabe cuántas iglesias hay? Esta se llama La Roca, la otra se llama Piedra Fuerte, la otra se llama Iglesia Pentecostal tal. Aquí hay de todo. En la 107 Avenida, en la esquina está la iglesia luterana. Esta pluralidad se debe a la raíz de que aquí no iba a haber una iglesia estatal que obligara a las personas a creer y a tener que firmar un dogma, no, como dictaran sus conciencias. Y así, ese fue el comienzo de esta nación. Y quiero que oigan, porque el primer libro que se utilizó para enseñar a los niños a leer y a escribir en Estados Unidos fue la Biblia. La Biblia. Hay que ir a Pensilvania, al área donde están los Amish, que todavía utilizan lo que se ha utilizado durante cientos de años, que se llama The One Room Schoolhouse, donde los niños de esa comunidad van y allí hay un maestro que le enseña a los de primer grado, segundo, tercero y cuarto, en una casita, The One Room Schoolhouse. Así era la educación en Estados Unidos, y el libro donde los niños aprendían a leer y a escribir era la Biblia. No en balde, les quiero leer la opinión que los primeros presidentes de Estados Unidos tenían acerca de la Biblia. El primer presidente de los Estados Unidos se llamó George Washington y dijo: es imposible gobernar
justamente al mundo sin la Biblia. ¿Oyeron eso? Es imposible gobernar justamente al mundo sin la Biblia. Segundo presidente se llamó John Adams. Qué interesante que John Adams fue el padre del sexto presidente, que se llamó John Quincy Adams. Y de tal palo tal astilla. Porque el segundo presidente dijo: la Biblia es el mejor libro en el mundo, contiene más que todas las bibliotecas que yo he visto. Tercer presidente, Thomas Jefferson. No le crean ustedes a estos que están reconstruyendo la historia. Hoy en día hay personas dedicadas, los enemigos del cristianismo están dedicados a reconstruir, a revisar. Se le llaman los revisionistas, están queriendo revisar la historia cristiana de los Estados Unidos y poniendo a los cristianos en una luz negativa para lavarle, o mejor dicho, ensuciarle el cerebro a las nuevas generaciones. Por eso lo que usted está oyendo esta mañana, la mayoría, si lo ha oído muy poco. Y muchos que están aquí no lo han oído jamás. Porque esto usted no lo va a oír en el Canal 10. Ni en Univisión. Ni en el 51. Sobre todo no lo va a oír en la Mega, porque la Mega se pega, pero lo que se pega es malo. La historia cristiana, usted tiene que ir y buscar a alguien que le enseñe. Tenemos que rebuscar para encontrar la verdad acerca del impacto que el cristianismo tuvo en Estados Unidos. Pero si usted no lo sabía y usted dijo, en nuestros países la gente se cree que aquí hay una planta especial que los frutos que da son dólares. Y preguntan, ¿son billetes de a 1, de 5, de 10? Porque me han dicho que los que producen son de a 20 y de a 100. No hay una planta que produce dólares. Aquí lo que hay es un Dios que manda bendición a su pueblo. El estándar de vida que disfrutamos nosotros en Estados Unidos no lo disfruta más nadie. En ningún lugar del mundo se disfruta lo que se disfruta aquí, se tiene lo que se tiene aquí. Y es porque Dios bendijo a aquellos que sembraron. Todavía nosotros que no sembramos nada, que nos subimos sobre los escombros del sacrificio de otros, estamos recogiendo todavía los frutos de las bendiciones de Dios. Oigan lo que dijeron los primeros presidentes que gobernaron esta nación. John Adams, ya le dije, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: la Biblia produce los mejores ciudadanos del mundo. ¿Aló? Porque cuando Cristo vive adentro, hay una motivación interna para hacer el bien. No tienen que ser las leyes las que gobiernen a los hombres. Claro que necesitamos leyes, pero la ley interna, la del corazón, la del Espíritu Santo, está trabajando en nosotros. John Quincy Adams, sexto presidente, el hijo de John Adams. La Biblia es una mina inestimable e inagotable de conocimiento y de virtudes. Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, dijo: ese libro, señores, es la roca sobre la cual nuestra república descansa. ¿Oyeron eso? La roca que sostiene esta república. Vivimos en una república. Y Andrew Jackson dijo: la Biblia es la roca sobre la cual nuestra república descansa. Si usted saca la roca, abajo se va la república. América es grande por la roca que ha tenido. Pero el día que América se baje de la roca, América deja de ser grande. Y es lo que estamos viendo. Pero tenemos que entender el porqué.
Zachary Taylor, 12º presidente. Es por el amor a las verdades de este gran libro que oigan esto, es por el amor a las verdades de este gran libro que nuestros padres abandonaron sus tierras para venir a estas zonas selváticas. Dejaron la civilización europea para venir a tierras inhóspitas, a pasar 1000 trabajos, pero era por amor a las verdades de este libro. ¿Oyeron eso? Abraham Lincoln, 16º presidente, excepto por este libro, no conoceríamos la diferencia entre el bien y el mal. Yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Oiga eso. Ulysses S. Grant, 18º presidente de los Estados Unidos. La Biblia es el ancla de nuestras libertades. El ancla. Usted sabe que un ancla, para los que conocen las embarcaciones y la navegación, el ancla es la que sostiene la embarcación aguantada, que no se la pueden llevar los vientos, ni la corriente, ni nada. La Biblia es el ancla de nuestras libertades, dijo. Y puedo continuar, voy a quedarme ahí, pero hay mucho más. ¿Qué pasó? Que aquí vinieron los cristianos, y vinieron tantos. No es que todos los norteamericanos eran cristianos, pero era que era un número tan significativo que tuvieron control de los gobiernos. Y estaban involucrados. ¿Y qué pasaba? ¿Qué tenían ellos para guiar sus vidas? Lo que tenían era dos cosas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y usted sabe por qué aquí dicen que los cristianos, nosotros tenemos principios judeo-cristianos? Judeo-cristianos. No, que los principios judeo-cristianos es porque los principios judeos son los del Antiguo Testamento y los cristianos son los del Nuevo Testamento. Y los que llegaron aquí venían con las dos cosas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y como lo que leemos en la Biblia era que Dios quiso gobernar a Israel con el Antiguo Testamento y los principios judeos, los cristianos vinieron aquí y dijeron: aquí lo que tenemos que hacer es seguir el Antiguo Testamento. Tenemos que seguir el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos que seguir? Déjenme darles algunas pequeñas ideas. Voy a ser muy breve. Si me dan ahí el primer pasaje bíblico que se encuentra en Josué capítulo 24. Ustedes saben que Abraham, Isaac, Jacob, José, el pueblo de Israel, Egipto, esclavos, 400 años. Dios les manda a Moisés, el libertador, y dice: llegó la hora de ustedes ir camino a la tierra prometida. Y en camino a la tierra prometida Dios abre el mar rojo y Dios los lleva al monte Sinaí, les da los 10 mandamientos y muchos mandamientos más. Y les dice: si ustedes siguen mis mandamientos, yo los voy a bendecir como le prometí a Abraham. Voy a hacer de ustedes una nación grande, ustedes van a ser cabeza y no cola. Los cristianos que leían eso allá en Europa decían: eso es lo que tenemos que hacer, fomentar un gobierno con la Biblia como la base, la roca para construir una nueva república. La única nación en el mundo, óiganme bien, la única nación en el mundo, según hasta donde llega mi conocimiento, donde se ha utilizado la Biblia para construir un gobierno y una nación, se llama Estados Unidos e Israel. Pero si usted lee la historia de Israel, mis queridos hermanos, empezaron bien y se fueron apartando de Dios. Qué interesante que hay un paralelo tenebroso, un paralelo que mete miedo entre Israel y Estados Unidos, porque empezaron bien, pero la cosa no va bien.
¿Por qué? Porque así como en Israel se abandonaron al Señor. Miren lo que Dios, lo que Josué, Moisés muere, Josué toma el control, pasa el pueblo, el río Jordán, entran a la tierra prometida, empiezan a pelear y a conquistar a sus enemigos. Todo lo que Dios les había prometido se va cumpliendo al pie de la letra. Terminando su vida, Josué le escribe lo siguiente en el capítulo 24, llama, convoca a todo el pueblo y les dice: vengan acá que necesito, mi vida está terminándose, necesito decirles lo siguiente. Les dice muchas cosas. Si usted se lee el capítulo 24, voy a abreviar. Les dice en el versículo 14: ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Todavía los judíos estaban adorando, idolatrando los dioses que habían traído de Egipto. Todavía no se habían limpiado, eran idólatras, no eran puros para con Dios. Suelten, abandonen a esos dioses que ustedes aprendieron a adorar allá en Egipto. Porque acuérdense que los pueblos de la tierra han sido politeístas, creen en muchos dioses. Pero el pueblo de Israel, guiado por Dios, ¿era qué? Monoteísta. Y Dios le dice a través de Josué: suelten esos dioses y sirvan a quién. ¿Qué dice ahí al final? Sirvan a Jehová. Versículo 15. Luis, y si les parece mal lo que les estoy diciendo, si les parece mal a ustedes servir a Jehová, hoy escojan a quienes van a servir ustedes. Si a los dioses a quienes sirvieron los padres de ustedes cuando estaban al otro lado del río, ¿de cuál río? Del río Nilo, cuando estaban allá en Egipto. Escojan hoy a quién van a servir. A los dioses que los padres de ustedes sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, que es la tierra que Dios les había concedido, porque Dios expulsó a los amorreos para darle la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Escojan a quién van a servir. A los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Ustedes escojan, pero ya yo hice mi decisión, le dice Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu mamá, tu hermano, tu tío, tu vecino, tu jefe, tu amiguito, servirán a los dioses que ellos quieran, pero tú y yo necesitamos tomar una decisión, porque Dios es y debe ser nuestra prioridad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto no es cuestión de tradición, es cuestión de tu relación personal con Dios y de la mía. Josué le dijo: aquí están todos ustedes que son mi familia, ustedes y yo hemos peleado juntos contra los enemigos, aquí están mis familiares, pero mi casa, yo y mi casa, quiero decirles que ya yo tomé mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para nosotros no hay otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. ¿Y para ti? ¿Estás tú parado donde se paró Josué? Mejor que lo hagas, porque el mundo en que vivimos se está desboronando ante nuestros propios ojos. Pero créeme que si tú y yo construimos nuestras vidas sobre la roca, vendrán ríos, vendrán inundaciones, vendrán vientos huracanados y darán contra nuestra casa, pero no la tumbarán porque estamos sobre la roca. La roca nuestra es Jesucristo. La roca nuestra es el Señor y su palabra. Jesús y su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta nación, miles
En Estados Unidos, en este momento, esta mañana, hoy domingo por la mañana, hay 3 horas de diferencia entre San Francisco, entre Los Ángeles, entre San Diego, entre Seattle, Washington y nosotros. 3 horas de diferencia. 3, 2, 1. Pero le garantizo que en este momento hay millones de hermanos nuestros que están reunidos en nombre del Señor en miles y miles de iglesias en los Estados Unidos con todos los nombres que usted se puede imaginar. Miami, la Florida, Georgia, el sureste, donde quiera. Estamos tratando de construir nuestras vidas sobre la roca y así ha sido por cientos de años. ¿Qué nos ha mantenido libres? Dios. Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida de la ciudad, en vano velan los centinelas. Dios es el que está cuidando. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios cuide de nosotros, pero nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles, ¿no creen ustedes? Los cristianos que vinieron aquí decían, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí hemos abandonado el viejo mundo con todas aquellas costumbres y todas aquellas imposiciones y venimos aquí a adorar a Dios. Quiero que vean otro pasaje que los primeros cristianos que llegaron aquí utilizaban como lema. Era la roca sobre los cuales estaban construyendo sus vidas, su familia y el gobierno de la República de Estados Unidos. Salmo 133, 12, si me lo dan. Miren lo que el rey David escribió. Eso lo dijo acerca de Israel, pero los que vinieron aquí, recuerden que venían con el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y decían, esto es lo que hay que hacer. Esto hicieron allá y Dios bendijo, esto es lo que tenemos que hacer aquí. Estaban tratando de copiar. ¿Saben ustedes que los cristianos que llegaron a este país obedecieron más la Biblia que los judíos en el Antiguo Testamento? Tanto fervor tenían por Dios, tanto amor tenían aquellos peregrinos y aquellos puritanos por el Señor, que en Estados Unidos se ha obedecido la Biblia en momentos en la historia más que en la nación de Israel. Ese es uno de sus versículos. Salmos 33, 12, bienaventurada, que significa muy bendecida la nación cuyo Dios es Jehová. Todos los pueblos de la tierra tienen alguna creencia espiritual. La base social, la base moral, la base política de todos los pueblos de la tierra tiene como base, como origen, una creencia espiritual. Todos. Estados Unidos no es una diferencia. Aquí el Dios que se implantó no es obligado, porque muchos no creían en ningún Dios, pero habían tantos que sí creían, que fueron una mayoría abrumadora. ¿Me explico? No es que todos sean y que todos crean igual, pero cuando suficientes son una mayoría, esa mayoría tiene tremendo poder, tremenda influencia en la sociedad. Miren qué versículo obedecían a aquellos cristianos. Acuérdense, venían con el Antiguo Testamento. Por favor, dame el próximo versículo de Miqueas. El profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Le dijo al pueblo de Israel, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios o de sus dioses. Todos los pueblos tienen dioses. Todos los pueblos tienen una creencia religiosa predominante. Y aquí el profeta, hablando de parte de Dios, profetizando, le dice al pueblo de Israel, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y los cristianos que vinieron aquí de Europa dijeron, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento lo tenemos que obedecer. Y ahora nuestro Dios es el Dios del Antiguo Testamento y de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esa es la razón por la cual Dios ha bendecido a esta nación enormemente. La razón que hay tanta paz,
El gobierno más pacífico que hay en la tierra es el gobierno norteamericano. Jamás ha habido un golpe de Estado. Jamás ha habido un golpe militar. Las elecciones son civilizadas. Hoy en día estamos viendo que las cosas están cambiando. Pero este es el gobierno más estable que ha habido sobre la faz de la tierra, porque Dios ha bendecido. ¿Ha bendecido Dios? Claro. ¿Cómo es que bendice Dios? Miren lo que dice el próximo versículo. Les voy a enseñar 3 versículos más. Creo que son 3, rapidito. Miren lo que dice Dios. Esto lo escribió el rey Salomón. La justicia engrandece ¿a quién? A la nación. Mas el pecado es que afrenta de los pueblos. De ahí que tantos evangelizadores en Estados Unidos han predicado para traer avivamiento y arrepentimiento a los pueblos. No ha habido país en el mundo que tenga la cantidad de evangelistas como las que ha tenido Estados Unidos, comenzando con Billy Graham, que evangelizó no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero, pidiéndole a los pueblos, pidiéndole a los ciudadanos que vinieran y que reconocieran su necesidad de un Salvador y recibieran a Cristo y que entregaran sus vidas a Cristo y que Cristo los iba a cambiar. Pero como ese han habido cientos en Estados Unidos, miles de evangelistas predicando avivamiento y cambio. ¿Por qué? Porque se ha creído que la justicia engrandece a la nación, más el pecado es ¿qué? Es una mancha, es un ojo amoratado a los pueblos. Dame el próximo, por favor, Luis. Mira lo que dice Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, ¿la ciudad será qué? Cuando hay suficientes rectos y Dios manda bendición a este, y a este, y a este, y a esta familia, y a esta, ¿qué pasa? La ciudad es bendecida. ¿Qué es lo que ha bendecido a Estados Unidos? La cantidad de rectos que ha habido en ella durante 300 y tantos años. Dios ha bendecido a Estados Unidos gracias a hermanos nuestros que pasaron por aquí antes que usted y que yo. Y usted y yo ahora tenemos, pasado mañana todo el mundo va a comer tremendas hamburguesas, tremendos bistecitos, con mazorquitas de maíz, ensaladitas, o tal vez alguna comida típica de su país. Pero no hay país en el mundo que tenga tanta carne y tanto maíz como Estados Unidos. Gracias a la bendición de Dios. Dele la gloria a Dios, porque Dios está tomando nota de nosotros como individuos. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Y el último, cuando los justos gobiernan el pueblo, ¿por qué los cristianos se han involucrado en la política? Estoy hablando hace cientos de años. ¿Por qué el presidente y el segundo presidente y el tercer presidente tomaban puestos? Olvídense de los que están reconstruyendo la historia. En todos los lugares donde se quiera cambiar la historia, acuérdense que el papel aguanta todo. Los revisionistas quieren revisar la historia y decir, esa era gente mala. Usted tiene que ir a la hacienda de George Washington en Mount Vernon, en Virginia. Creían los esclavos, sí, los esclavos eran como empleados. No había suficiente comercio. Pero los esclavos de George Washington tenían toda su casa y comían. Y después cambiaron y dijeron, no, todos los hombres son iguales. Y los cristianos en Estados Unidos trabajaron arduamente para eliminar la esclavitud. Fueron los cristianos. Pero usted va allí a la hacienda de George Washington
y está la tumba de George Washington, que está ahí desde que murió hace más de 2 siglos. Y usted va a la tumba, ¿qué encuentra usted? Un tremendo panteón con unas palabras muy lindas. Aquí está el presidente, adulando al presidente. Una lápida de este tamaño. ¿Saben lo que dice? Juan capítulo 11, versículo 28. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso se lo pusieron en la lápida de George Washington hace 200 y tantos años y ahí está todavía. Digo, si no lo han quitado desde que yo lo vi. Porque los descarados están que hacen ola. Dios ha bendecido esta nación gracias a los cristianos que vinieron aquí. Por la bendición de los rectos, la ciudad, el país es bendecido. Y pasado mañana, usted y yo vamos a celebrar 247 años de libertad, de estabilidad, de paz. Aquí es donde único, usted puede decirle hasta del mal que va a morir el presidente y se va para la casa, en Checkers, se compra un cheeseburger, sigue para su casa y no pasa nada. Dígame qué pasa en otros lugares. Usted y yo estamos recibiendo los beneficios de lo que otros sembraron, mis queridos hermanos. ¿Qué le parece? Que Dios bendiga a América. Que Dios permita que la educación cívica nuestra y de nuestros hijos, y usted dice, ya yo sabía eso, dígaselo a sus hijos, porque esto no lo están aprendiendo en la escuela pública. Esto no está siendo enseñado. El tratar de eliminar la historia cristiana de Estados Unidos es el objetivo de muchos que quieren eliminar, que quieren revisar la historia, reconstruir la historia a su manera. Acuérdense que la narrativa, cualquiera tiene su narrativa. Pero que Dios bendiga a América. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Pues quiero decirle esto, que si usted está aquí y usted no sabe si usted va a ir al cielo el día que usted se muera. Ayer una persona me contó que conversó con un señor que le dijo, yo creo en Dios. Y esa persona le preguntó, ¿y usted sabe, usted tiene la seguridad que Jesucristo ha perdonado sus pecados? No, yo no la tengo y no creo que nadie la puede tener, eso no lo sabe nadie. Hay que esperar a morirse para enterarse. Y esta persona le dijo, no, espérese. Y le abrió la Biblia y le empezó a enseñar, versículo tras versículo. Nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados si respondemos correctamente a Dios. ¿Qué cosa es responder correctamente a Dios? Es que usted y yo seamos suficientemente humildes para admitirle, Dios, yo tengo pecado, yo soy imperfecto, yo tengo pecado. Pero yo quiero que tú me perdones mis pecados. Y hoy yo quiero tomar una decisión, porque si tu hijo se llama Jesucristo y él vino al mundo y tú lo enviaste y él murió por mis pecados y derramó su sangre y lo enterraron, pero al tercer día dejó vacía la tumba. Yo quiero recibir a Jesús si está vivo en este momento. Jesucristo entra en mi vida. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El apóstol Pedro dijo, de este Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted puede recibir perdón de pecados si usted cree en el nombre de Jesucristo como su Salvador personal. Le voy a pedir que lo haga esta mañana y le voy a pedir que nos pongamos de pie y terminemos. Y Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Señor, tú sabes aquel día
hace tantos años que yo conversé contigo y te dije, Dios, yo necesito el perdón tuyo. Señor, tú me llevaste a ese punto en mi vida que yo me di cuenta que necesitaba ser perdonado por ti. Señor, yo te pido que hagas lo mismo por alguien aquí hoy. Llévalo a ese punto. Mi amigo o mi amiga, tú necesitas que Dios perdone tus pecados. Porque tú, al igual que yo, tú tienes imperfecciones. Todos tenemos pecados. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Pero Dios quiere perdonarnos. Dios envió a su Hijo porque nos ama tanto que envió a su Hijo al mundo y dejó que su Hijo fuera crucificado y que derramara su sangre y que Jesucristo, sin merecerlo, se hizo pecado por nosotros, que el que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que tú y yo pudiéramos ser hechos justicia de Dios gracias a Jesucristo. Y si tú en este momento le dices, Dios, yo creo que Jesucristo murió y resucitó por mí, y yo creo que su sangre me limpia, y en este momento te pido que me limpies y me salves y me des vida eterna. Si le dices eso a Dios en este momento, Dios te está oyendo. Dios oye tu corazón. Díselo de corazón. Dile, Dios, yo recibo a tu Hijo como mi Salvador. Si lo haces de todo corazón, el Señor te salva hoy. Te da vida eterna. Y vas a comenzar una nueva vida con Jesucristo. Y vas a empezar a leer la Biblia y vas a empezar a entenderla. Y Dios muchas veces utiliza situaciones difíciles en nuestras vidas, como personas que están aquí esta mañana, que los momentos más difíciles de su vida fueron los que lo ablandaron para que esa persona comenzara a leer la Biblia. Y que al leer la Biblia encontraron al amante de sus almas, que se llama Jesús. Dios ama tu alma. Jesucristo es la prueba de eso, que murió y resucitó para pagar todos tus pecados. Dile, Jesús, yo te acepto, te recibo como mi Salvador. Porque todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Recíbelo en este momento. Dile, sí, Señor, yo soy uno de esos. Dios te está oyendo, Dios lo sabe. Si me lo quieres decir a mí después, qué gozo voy a tener de tener un hermano o una hermana más. Pero quien necesita oírlo no soy yo, es el Señor. Que tú le digas, Jesús, quiero hoy que tú seas mi Salvador. Díselo. Todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Señor, cuán agradecidos estamos de que vivimos en esta nación. Señor, que ha sido una nación por tantos años temerosa de ti. Una nación cuyas leyes, la educación primaria, fue hecha con la Biblia para enseñar a leer y escribir. Señor, gracias por permitirnos a nosotros que no sembramos nada aquí, venir y recoger los frutos de lo que otros sembraron. Gracias, te damos gracias por permitirnos vivir aquí. No entendemos por qué nos los has permitido a nosotros. Mientras que el mundo entero quisiera romper todas las barreras migratorias para entrar aquí. Señor, gracias por ser tan bueno. Nosotros bendecimos tu nombre y decimos que tú eres el Dios de Estados Unidos. Y te pedimos que tú sigas haciéndolo, Señor. Y que tú traigas avivamiento, que tú soples avivamiento a este pueblo norteamericano. Que tú soples avivamiento desde el presidente de la República hasta los representantes locales, la Corte Suprema, los gobernadores. Señor, envía
Señor, el temor tuyo al corazón de hombres, los que están en posiciones de gobierno. Oramos por ellos para que podamos vivir quieta y reposadamente. Como dice 1 de Timoteo 2, oramos por los que están en autoridad y en eminencia, para que tú nos permitas continuar viviendo. Y Señor, permítenos evangelizar al mundo. Gracias por lo que están haciendo algún intento. Ninguno de nosotros lo puede hacer todo, pero cada uno de nosotros algo puede hacer. Ayúdanos a hacer algo. Y te damos gracias esta mañana. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Estados Unidos? La cosa aquí no es I love you Miami. La cosa aquí es God bless America. God bless America. Land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. Señor, bendice. Solo tú puedes dar bendición. La bendición que permanece. Solo tu bendición. La bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te pedimos que bendigas y que nos bendigas a nosotros como personas y que bendigas nuestros hogares y nuestra familia. Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra, tus verdades, tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos a abrazarlas, pero de todo corazón, y que se la podamos transmitir a nuestros seres queridos, a los que todavía quizás les falta el conocimiento, Señor. Ábrele el entendimiento a nuestros seres queridos para que puedan recibir la enseñanza que le podamos dar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te damos gracias por este día. Te pedimos tus bendiciones en este fin de semana feriado. Que cuando veamos los fuegos artificiales, que no estemos celebrando que nos tomamos 4 copas de más, que estemos celebrando que Dios ha bendecido a América. Ayúdanos, Señor. Jerry, ¿tú quieres decir algo, mi hermano, que te veo aquí? ¿No? Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos cuide. Porque si Dios no cuida la casa, en vano trabajan los que la cuidan. Si Dios no cuida de la ciudad, en vano velan los centinelas. Solo Dios puede cuidarnos y bendecirnos. Y Señor, fortalécenos para lo que venga, Señor. No sabemos lo que viene, pero sabemos que tú estás ahí, que tú tienes la gracia para fortalecernos, sea cual sea la prueba que nos espera en el futuro. Te pedimos, Dios, todo esto en el dulce nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.